debido al pecado de Satanás, la humanidad debía ser probada. Amén. Como había pecado en el universo, tenía que ser probada la humanidad. Pero en el reino eterno, Satanás ya no va a estar, porque ya no va a estar rondando por allí. Y esa es una de las razones por las cuales ya no va a ser probada más la humanidad, porque ya no va a estar Satanás allí, no va a haber pecado. En todo el universo no va a haber pecado, ni en la tierra. Y también la otra explicación es que de manera soberana el Señor estableció que el ser humano no fuera probado, porque Él mismo en su poder, su amor y su soberanía va a establecer en el corazón del hombre que le tema y le adore para siempre. ¿Dónde encontramos eso? Vaya usted ahí usted encuentra varios pasajes. Apocalipsis 21:4, donde dice que no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. 22:3, pero yo quiero que vaya, también está Zacarías 14:11, pero quiero que vaya a Jeremías capítulo 32, versículo 39. Ahí en Jeremías 32 dice la escritura, acuérdense que en el 31 se habla del nuevo pacto. Todo esto es bendiciones, herencia y promesas que vamos a tener, lo que la Biblia habla de las cosas que pertenecen a la salvación. Eso lo vamos a ampliar también después en los otros capítulos que vamos a exponer. Son dadas a través del nuevo pacto, es decir, de la simiente que es Cristo. Y justamente el capítulo 31 de Jeremías habla del nuevo pacto, que tiene el alcance específico para Israel allí, pero ya vimos en la clase pasada que tiene un alcance general en este principio del pluralismo profético. En el capítulo 32, el profeta continúa con el nuevo pacto, pero extiende las bendiciones del nuevo pacto. Y mire cómo dice el 39, y les daré un corazón y un camino para que me teman. ¿Qué dice allí? ¿Cuál es la palabra clave? Perpetuamente. Ahí está clarito. Amén. Eternamente. O sea que nunca más el ser humano se va a apartar ni va a pecar, para que tengan bien ellos. ¿Y qué dice allí? Ese es un versículo claro donde dice que hay descendencia en la eternidad. ¿Usted me está siguiendo? Clarísimo ese versículo dice que va a haber hijos de los glorificados, porque la sintaxis que usted encuentra allí dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos. Ahora, los hijos de quienes, de los que van a temer perpetuamente y tendrán un corazón para el Señor, sus hijos después de ellos también tendrán ese corazón. O sea que va a haber descendencia que nazca con un corazón que le temerá al Señor perpetuamente, eternamente. Amén. Ahí es muy claro, porque ahí la sintaxis podría ser sus hijos, pero el Señor dijo después de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que ya tienen el corazón con el temor de Dios para siempre. Y ese corazón solamente puede estar en un cuerpo glorificado, que no tenga naturaleza de pecado. Así que, si quiere un versículo de descendencia en la eternidad, de que va a haber multiplicación y fructificación, ambas cosas, porque el ser humano se multiplicó, pero no fructificó. ¿Usted me está siguiendo? Tal y como el Señor lo estableció. ¿Cómo el ser humano se multiplica y fructifica? Con el método de ahora, y es con hijos espirituales. Amén, amén, amén. Pero no en la unión en una sola carne, sino por el método de que tienen que recibir a Cristo, cada quien en su decisión. Y por eso nos cuesta que nuestros hijos tomen la decisión por Cristo. Tienen el conocimiento, usted los puede educar desde el principio, de pequeñitos, pero estamos clamando para que su corazón sea modificado, sea cambiado. Gloria al Señor. Y mire el 40, así que anote ese versículo para lo que dice, no va a haber descendencia en la eternidad. Ese se lo voy a mandar a Bainware cuando le escriba el artículo. Se lo mande. 40, dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Qué bendición, ¿verdad? Nunca más, dice el Señor, te voy a dar un corazón para que nunca más te apartes de mí. Gloria al Señor, aleluya.
Oh, el Señor es bueno. Y todo esto es en el marco del nuevo pacto. Bueno, y usted dice, y lee más adelante, y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Oh, qué poderoso es eso, hermano. Mire el amor del Señor. Nos va a plantar el Señor, amén. Gloria al Rey. Y vuelve, usted sigue allí en 43, y poseerán heredad en esta tierra. Pero obviamente en la nueva, ahí la proyección es el reino eterno. Pero obviamente alterna, mire cómo alterna, eso es lo que usted va a hacer en su taller, alterna con los otros tiempos. Por eso la tabla esta es importante, y la que usted vio conmigo en la clase pasada, para que usted sepa distinguir, porque en un mismo versículo pueden alternar dos tiempos: el reino eterno y el milenio, o el tiempo de la tribulación, o el antiguo pacto o el nuevo pacto. ¿Usted me está siguiendo? Entonces usted tiene que saber identificar. Esto es leyendo las escrituras con una perspectiva eterna. Bien, y el otro es, no existía la vieja naturaleza, la carne. Ese es el otro punto, vieja naturaleza. En Génesis 1:2, el hombre antes de pecar no tenía vieja naturaleza, no tenía la carne de pecado, es decir, el sarx, tenía el cuerpo, el soma. Y esa vieja naturaleza persiste después del pecado hasta en el arrebatamiento. La iglesia nos libraremos de ella, pero la humanidad completa no la va a tener más en el reino eterno. Y el versículo que leímos de Jeremías 32 nos sirve. Mi hermana me preguntaba ahorita que un versículo donde aparezca el matrimonio, ese también sirve, hermano, porque los hijos se dan dentro del matrimonio. Ahí sí que aquí decimos, los hijos se dan dentro del matrimonio, y a Benguer hay que decirle, pues los matrimonios son pues para tener hijos. Él dice, va a haber matrimonio, pero no va a haber hijos. Bien. Y aquí tenemos el otro punto, hermano. La maldición. No había maldición en Edén. Hay maldición. ¿Cuándo será removida la maldición? En el reino eterno. Zacarías 14:11, Apocalipsis 2:3, 2:3, no, ahí es 21, ¿verdad? Corrija ahí, hermano. Apocalipsis no es 2:3, sino 21. Y nunca más habrá maldición. Templo. En Edén no había templo. Algunos autores dicen que el mismo paraíso era el templo, porque la presencia de Dios estaba allí. Y donde está la presencia del Señor, ese es el templo. En el resto de las dispensaciones y periodos, en el caso, por ejemplo, antes de la ley, después del pecado y antes de la ley, no había templo, pero sí se edificaban altares. Usted encuentra en Génesis 8:20 uno de los tantos ejemplos. Creo que este es el de Noé, después del diluvio, cuando levanta altar. Pero el mismo evento donde Caín y Abel van a llevar la ofrenda, ya eso es un altar, y van al oriente de Edén a llevar el altar. La ofrenda al altar. Cuando se levanta el templo, el tabernáculo en el antiguo pacto, y luego tenemos el templo para judíos. Y luego en el nuevo pacto no hay templo para los judíos, y en el caso nuestro nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero no hay templo. ¿Usted me está siguiendo? O sea, no hay templo en el antiguo pacto, hay tabernáculo. Y luego el primer templo que fue el templo de Salomón. Amén. Luego el templo de Zorobabel, que fue el que se construyó después del regreso de los 70 años de las cautividades. Ese segundo templo fue destruido. Y ahorita están a punto de construir el tercer templo, que no es el templo del Señor, sino el templo del anticristo. O sea que de los templos del Señor son ¿cuántos? 3. El primer templo, que es el de Salomón, el Señor lo mandó a hacer, ¿verdad? El segundo templo, el regreso a las cautividades. El templo milenial, que sería el tercero para el Señor, porque este tercero es el de los judíos. ¿Usted me está siguiendo? En ese templo milenial va a ministrar el Señor Jesucristo. Y el cuarto, donde no hay templo, el reino eterno, porque el templo es el Cordero, ¿verdad? Reino eterno. Apocalipsis 21:22, lea usted allí. Apocalipsis 21:22 dice, y no vi allí templo. Hermano, la Biblia no se contradice, eso es un principio que está más adelante en el material que usted va a recibir.
la Biblia no, el principio de no contradicción. Pero usted encuentra que en Apocalipsis 21, versículo 22 dice: y no vi en ella, es decir, en la Nueva Jerusalén, templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Entonces aquí uno dice, bueno, la Nueva Jerusalén no hay templo adentro, ¿verdad? Ahí está claro, eso es literal. Pero ¿por qué cuando durante la tribulación usted encuentra que dice que el ángel salió del templo? Si uno dice, bueno, ¿y cuál templo? Si en el tercer cielo, según esto, no hay templo, porque el tercer cielo va a bajar y va a bajar a Nueva Jerusalén. Y dice, no vi templo. Entonces la interpretación nuestra es que el templo va a ser la misma Nueva Jerusalén. Amén. Como lo era el paraíso en Edén. No había templo, pero el Edén era el templo, todo, porque el templo es donde está la presencia de Dios. Y en la Nueva Jerusalén va a estar, obviamente, el centro de gobierno del Señor, el templo, y vamos a estar nosotros. Por lo tanto, no hay templo, sino que el mismo lugar es el templo. Esa es una explicación. O sea que cuando en Apocalipsis dice que salió del templo, está señalando la ciudad. Amén. Esa es una explicación porque la Biblia no se contradice. Bien, y para terminar, tenemos a Adán, hijo directo, es decir, aquí es hijo de Dios en la expresión. En Génesis capítulo 1 y 2 y en Lucas 3:38 claramente se explica que Adán era hijo directo del Señor en la genealogía del Señor Jesucristo que aparece en Lucas 3:38. Después del pecado de Adán nunca ha habido hijos directos de Dios. Ya eso lo sabemos. Los únicos hijos de Dios son Adán antes de pecar, todos los ángeles y el Señor Jesucristo, que claramente dice la Escritura que es hijo del Dios viviente. Ahora nosotros somos hijos adoptados, pero seremos hijos directos del Señor. ¿Cómo comprobamos eso? Porque la Biblia habla en futuro de que seremos hijos. Apocalipsis 21, 3 al 7, dice la Escritura ahí. Y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo, usted lee eso, y dice, jugará Dios toda lágrima, será su pueblo, ¿verdad? El 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ahí está claro, ¿verdad? La única explicación es que nosotros somos hijos adoptados ahora, no hijos directos. Y aquí el Señor se está refiriendo a que seremos hijos directos. Y tendrá el Señor en la descendencia de los glorificados hijos directos como lo fue Adán, santos y puros, engendrados santos como fue engendrado el Señor Jesucristo, que desde el vientre era santo, nunca pecó, aleluya, y fue santo. Ese era el plan del Señor para el ser humano, pero no se cumplió. Bien, la alabanza. En Edén tenemos que dar una alabanza sin impedimento. Usted encuentra también en Génesis 1:2, encuentra esto, porque claramente allí se dice que había un contacto directo entre Adán y Eva, y todo lo que hacía Adán, obviamente, antes de pecar, era alabanza para el Señor, porque no había pecado. Y antes de la ley, después del pecado y antes de la ley, no todos alaban a Dios, solamente los que tienen fe, como Abel, Noé, Abraham, y esto lo manifestaban en altares de holocausto. Usted lee allí en la Escritura, Hebreos 11:4, por ejemplo. Vamos a leer Hebreos 11:4. Dice la Escritura, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Ahí está la alabanza que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas. Todo esto es adoración. Y en el nuevo pacto, en el antiguo pacto, no todos alaban, sino solamente los santos. Acuérdense que el pueblo de Israel cayó en una adoración ritual, todas las ofrendas levíticas rituales allí y vacías. Y en el nuevo pacto, cuando vino el Señor Jesucristo, antes de que muriera, peor, ahí se describe claramente que no había ningún tipo de adoración en el templo. El Señor azotó el templo 2 veces al inicio y al final de su ministerio. Y aquí en el nuevo pacto, igualmente, no todos alaban al Señor, sino solamente la iglesia santa alaba. La iglesia apóstata y los gentiles, es decir, la humanidad completa, adora a Satanás. Y en el milenio, no todos alabarán al Señor, sino solamente los glorificados y los salvos.
porque habrá gente que de corazón no alabará al Señor. Por eso cuando Satanás sea suelto, se van a ir con el Señor, porque van a profesar fe y adoración falsa. Ahora el Señor lo va a saber, obviamente lo sabe, pero ¿por qué va a dejar? Porque acuérdense que la humanidad está siendo probada hasta el final del milenio. Y en ese interludio tampoco no todos alaban a Dios. ¿Cuándo va a adorar a Dios? Toda la humanidad en espíritu y en verdad, como dice el Señor. Y viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad en el reino eterno. Y usted encuentra una cantidad de versículos, hermano, que uno ha leído y no los asocia con el reino eterno. Pero vamos a mirar algunos. Vamos a mirar Salmo 22, 27. Y veamos las claves para que usted vea que es reino eterno. Salmo 22, 27 dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. ¿Cuál es la clave ahí? Todos. Y todas, mire la clave ahí, todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Amén. Eso que es reino eterno, amén. Aleluya. Y mira que habla de familias. Las familias están formadas por matrimonios y por hijos. Otro versículo para mi hermana ya que me está diciendo que si va a haber matrimonios. Las familias están formadas, o sea, yo no conozco otra clase de familia. Amén. Por matrimonios. Y se cumplirá el pacto abrámico, donde dice que en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Mira que Abraham, cuando el Señor le ratificó el pacto, lo va a ver con el pastor Gabriel, habló de todas las naciones y también habló de todas las familias. El término familia es muy claro en las escrituras. Y cuando el Señor le habla al pueblo de Israel y le habla de las heredades que van a tener, él dice claramente que van a estar por familias. Amén. Las 12 tribus o las 12 familias de Israel. Eso está muy claro allí. Gloria al Señor. Y vamos a mirar. Quiero que lea el Salmo 48:2. Quiero que leamos varios porque es que esto de la adoración es tremendo. Qué privilegio los que pueden adorar. Bueno, nosotros adoramos, ¿verdad? Pero me refiero a los adoradores, a los que el Señor les dio instrumentos, voces, y pueden adorar al Señor ahora, porque esto es lo que vamos a hacer en la eternidad todos, y ahora tienen ellos la primicia. Los verdaderos adoradores, no los que son artistas, ellos ya tienen su paga, que es la gloria de hombres. Esa es su paga. 48:2, mire lo que dice. Todo este salmo habla de la Nueva Jerusalén, que es la Sión, el mismo nombre, Jerusalén. Y en el 2 dice: hermosa provincia, el gozo de toda, ¿cuál es la clave ahí? Toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Y vamos a leer el Salmo 57:5. Hay muchísimos, hermanos. Dentro del taller hay unos salmos que usted va a analizar. Dice la escritura: exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Esto es reino eterno, hermano, pidiendo la venida del reino. Y el versículo 11 dice: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y el Salmo 66:4. Usted ahora va a leer los salmos diferentes, hermano. Ahora que ya puede captar las claves del reino eterno. 66:4 dice: venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. En el 4, ese es el 5. El 4 dice: toda la tierra te adorará. Ahí está la clave, toda. Y cantará a ti. Esto es reino eterno. Y el Salmo 96, esos son unos cuantos, hermano, pero hay cantidades. Es tremendo cómo el Señor le reveló a David y a Coré y a Asaf y a los demás esta adoración en el reino eterno. Será una adoración poderosa como nunca ha habido, nunca, hermano. Ahora todo adora a Satanás y somos unos pocos los que estamos allí adorando al Señor, y con mucha dificultad, porque la vieja naturaleza habita en nosotros. El versículo 1, mira, dice: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová, que dice toda la tierra. Gloria al Rey. Y vamos a terminar en la última hoja, hermano.
ahí aparece otro término, la sabiduría y el conocimiento de Dios, es la otra categoría. En Génesis capítulo 1 y 2 completo, ahí Adán tenía sabiduría de Dios. Después del pecado de Adán entra la sabiduría humana, porque ¿qué hizo Eva? ¿Qué dice la Escritura? Que el árbol era codiciable para alcanzar ¿qué? La sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría humana, la sabiduría diabólica. Algunos a veces me están en contra mía porque yo digo que toda la sabiduría del ser humano es una sabiduría realmente diabólica, guiada por Satanás. Porque toda la ciencia, hermano, está montada sobre los principios mundanos. Y Satanás ha utilizado la ciencia para ir en contra del Señor y en contra de la palabra de Dios. Nada más piensa en la teoría de la evolución. La teoría de la evolución atraviesa todas las ciencias humanas, las ciencias sociales humanas y las ciencias básicas, que llaman las exactas. Todo está contaminado de evolución. Y todo lo que es evolución es pecado, hermano, es muerte, es inmundicia, es Satanás negando al Señor. Amén. Y de ahí usted encuentra las teorías, hermano, la psicología, la sociología, todo eso. Y ahora son acercamientos del ser humano a un conocimiento que no tiene ni idea, porque lo que nosotros alcanzamos a conocer no es realmente la sabiduría. Y el ser humano, bueno, se enfrasca ahí, eso le produce vanagloria, etcétera. Y mire que la palabra profética que está cumplida dice que enloqueció el Señor la sabiduría de los sabios. Y qué más locura, hermano, que usted ve todas las ciencias, tanto las exactas como las ciencias sociales humanas, y están locas. Locas. ¿Quién la enloqueció? El Señor. ¿Por qué están locas? Porque sacan una teoría y después sacan otra, y después sacan otra, y un autor dice una cosa y otro dice otro, y cuando eso es un caos. Amén. Lo dice una persona, hermano, que trabajó en ciencias humanas, y secularmente era lingüista. Y todas las teorías en lingüística son un puro invento. Chomsky dice una cosa, el judío, que ahora es antisemita, el demonio ese, yo me enteré, yo más nunca leí una cosa de ese hombre. No sé quién dice otra cosa, otro dice, entonces, pura teoría, hermano. ¿Quién tiene la verdad? Cristo, la palabra del Señor. Esa es inmutable, hermano, no cambia. Bien, esta sabiduría humana, diabólica, ahí están todos los versículos ahí, donde se comprueba que es diabólica. En el nuevo pacto, la sabiduría de Dios la tiene la iglesia. Amén. Porque la reveló el Señor por su espíritu. En 1 Corintios capítulo 2, usted encuentra esto. El 1 y el 2. Ahora, en el milenio va a haber sabiduría de Dios enseñada por la iglesia. Nosotros, vamos a Isaías 11:9. Vamos a enseñar en las escuelas, hermano, en lo que no sé cómo le llamarán en esa época, en esta época que viene, si son universidades, no sé, tendrá un nombre, pero obviamente habrá centros de estudio, todo con la palabra del Señor. Ahorita mismo nadie quiere saber nada de la Biblia, hermano. ¿Qué dice Isaías 11:9? Dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Qué poderoso versículo, hermano. Así que usted prepárase porque usted va a enseñar física, química, aleluya, todo eso con la palabra. Bueno, no se va a llamar de otra manera, ¿verdad? Pero esta sabiduría humana, hermano, continúa. Aquí la iglesia lo tiene, pero la sabiduría humana, o sea, tenemos la sabiduría de Dios. Continúa, es la que reina y todo el imperio de Satanás y será abolida en el reino eterno. Jeremías 3, bueno, en el reino milenial, pero obviamente habrá pecado y habrá gente que irá en contra de la sabiduría de Dios. En el reino eterno no. Jeremías 31-34, vamos a leer. Por eso debemos anhelar tanto este tiempo, hermano. Nunca más sabiduría humana, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre, hermano. Será pura revelación, aleluya, porque vamos a aprender eternamente. No vamos a ser omniscientes nunca, nunca. Jeremías 31-34 dice, ya vamos a acabar. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Conocimiento de Dios, hermano, en todo el universo, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Mire cómo dice allí
Cuando habla de no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. ¿De qué reino, de qué tiempo está hablando? Reino eterno. Porque en el milenio sí tenemos que enseñar. Amén. Está describiendo Jeremías el reino eterno. Porque todos, ahí mire la clave, todos me conocerán. Va a haber niños nacidos en el reino eterno. Amén. Mi hermano Rufino, otro versículo dice allí, desde el más pequeño hasta el más grande. Gloria al Señor. Pero mire cuando dice, porque perdonaré la maldad de ellos. ¿A qué se está refiriendo? A todas las dispensaciones antes del reino eterno. Y mire cómo ahí alterna los dos tiempos. Se devuelve el profeta. Bien, y para terminar, la descendencia santa. La descendencia forma parte del pacto que el Señor estableció en Edén, el pacto edénico. Y se reitera en todos los pactos. Ese es el primer argumento, hermano, de por qué sí va a haber descendencia en la eternidad. Porque los pactos son inmutables, incambiables. El Señor dio el pacto edénico, luego dio el pacto abrámico, donde se incluye la descendencia también. Y la garantía del cumplimiento de todos los pactos, el davídico, también se incluye la descendencia, es el nuevo pacto. Y el Señor no cambia los pactos, hermano. Esos que dicen que sí, todo, pero esto no, están acusando al Señor de que el Señor cambia y que los pactos del Señor son cambiables. ¿Dónde dice que los pactos del Señor son inmutables, hermano? Luego el contenido de los pactos, todo se debe cumplir porque el Señor es inmutable y sus pactos son inmutables. Ya le voy a dar el versículo para que usted vea. Hebreos capítulo 6. Vaya a Hebreos capítulo 6. Miren lo que dice. Con esto va a terminar. Yo quiero leer este capítulo 6. Está después del 5. Pero el final del capítulo 5 habla de la apostasía. Esto es bien importante. Estoy aplicando el contexto. Acuérdese del principio de interpretación, tener en cuenta el contexto. El capítulo 5 habla de la apostasía. Habla de lo que fueron iluminados. Esto es bien importante, hermano. Porque el capítulo 65 de Isaías, donde habla del contenido de los pactos, que es descendencia, gobierno y tierra en el reino eterno y también en el milenio, también habla del nuevo pacto y también habla de la apostasía. Cuando opone al que se aparta de la presencia de Dios, el impío, del que se mantiene. Capítulo 65 de Isaías. Y esto mismo hace el autor de Hebreos. Vamos a leer el capítulo 5. Con esto nos vamos a ir, hermano. Versículo 11. En varias de sus Biblias debe decir advertencia contra la apostasía. La Biblia que nos dice eso es una Biblia calvinista. También des en cuenta. Ustedes, las Biblias calvinistas no hablan de apostasía. En ningún título editorial dice apostasía. Dice versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Así está la iglesia ahora. No entiende. Todo le es difícil porque se ha vuelto tarda para oír. Dice el 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Tienen que nacer de nuevo, hermano. O sea, renacer de nuevo. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos. Ya la iglesia dejó de usar los sentidos espirituales en el discernimiento del bien y el mal. Ahora mira el 6, dice el 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos, mira lo que dice de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Qué es la perfección, hermano? El reino eterno. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Entonces mire cómo claramente ahí se establece que el que ya había nacido de nuevo, ahora tiene que volver a arrepentirse, tiene que volver a nacer de nuevo. Otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios,
de la doctrina de bautismos en plural, es decir, bautismo en muerte. Romanos capítulo 5 y 6, bautismo en agua y bautismo del Espíritu Santo, por eso está en plural. De la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, hermanos, y del juicio eterno. Esos son los fundamentos. La iglesia ha perdido eso. Por eso ya no se predica de los juicios ni del infierno, de nada. Ya se hizo tarda, ya está ciega. Y dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, mire cómo dice, iluminados por el Espíritu Santo, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Los calvinistas dicen, no, y está hablando de una persona que hizo una confesión de fe de boca y tuvo un conocimiento académico. Mentira, y está claramente dice que fueron partícipes del Espíritu Santo. ¿Cómo pueden tergiversar las escrituras? Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes de ¿qué siglo? ¿Cuál es el siglo venidero? El reino eterno. Porque ¿cuántos están gustando de esos poderes? Por fe. Y recayeron, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y poniéndole vituperio. Pérdida de salvación, hermano. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, Isaías 55, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. ¿Cuál es la bendición? El reino eterno. Pero la que produce espinos y abrojos, la parábola del sembrador, hermano, es reprobada. Mire, sí, pérdida de salvación y está próxima a ser maldecida. ¿Dónde? En el infierno, en el lago de fuego, y su fin es ser quemada. Y mire cómo dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Subraye cosas, bienes venideros, cosas concretas, mejores, que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Mira lo que dice, pertenecen. Porque Satanás ha engañado a la iglesia y le ha dicho, sí, tú recibes a Cristo y el objetivo es ser salvo. Y déjame decirte que el objetivo no es ser salvo. Ser salvo es el medio para poder tomar la herencia, es decir, las cosas mejores que pertenecen ¿a qué? A la salvación. ¿Qué es lo que pertenece a la salvación? Toda la herencia, toda la bendición, el reino eterno, los bienes venideros, los poderes del bienes venidero, del reino venidero. Por eso dice que pertenecen a la salvación. Entonces Satanás ha dicho, el objetivo es que seas salvo. Ya fuiste salvo, ya. Vive en este reino de este mundo. Cómete el mundo, anhela el mundo. Porque va a venir la eternidad en algún momento. Como leía en un blog de uno de la iglesia de Ilsa Segura. Es coach de vida, coach de muerte, hermano. ¿Quién dijo que los hijos de Dios son coach? Porque ahora los pastores se llaman que coach de vida. Impíos. Y entonces sale ahí hablando de todo el reino de este mundo y habla allí, sale así toda sexy la chica con siliconas, porque se puso siliconas, hermano. Y sale diciendo, bueno, lo que pasa es que sí, nosotros somos hijos de Dios porque hay un reino eterno, pero bueno, no, pero el Señor te dice que la bendición es ahora, que el reino es ahora, que tienes que cumplir tus anhelos y ahora, y ese ahora lo repite. Yo leía ese pedacito, hermano, me encontré, porque estaba buscando lo de Coach, por algo que teníamos, y yo me impacté, yo dije, qué horror. Ese es el evangelio. O sea, eres salvo para que disfrutes de este mundo. Que yo sepa, en mi Biblia no dice eso. O sea, en la Biblia de Satanás. No. Las cosas que pertenecen. ¿Qué dice allí, hermano? Subraye bien, porque las palabras son muy importantes, hermano. El Señor habló de tildes, habló de ni una jota pasarán. Dice, pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos. ¿Cuántos están persuadidos aquí? De cosas mejores que esta que usted está viendo, todo esto es corruptible, que pertenecen a la salvación. Soy salvo para, aleluya. ¿De qué soy salvo? Del infierno. ¿Para qué soy salvo? Para tener la herencia, aleluya. Las cosas mejores. Dice 10, porque
Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Esto es lo que estamos sirviendo. Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es decir, no de la recompensa, hermano, no salvación, sino la que vas a tener. Porque va a haber recompensa. Pero que cada uno de vosotros, mira lo que dice, muestre la misma solicitud, hermano. Es decir, no te apartes, no apostates, no desprecies el señorío, no venda la primogenitura por un plato de lentejas. ¿Qué es primogenitura? Todos, como seremos hijos directos de Dios, todos seremos primogénitos hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Plena certeza, porque tenemos en arras la esperanza. 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan. ¿Qué, hermano? Heredan. Esa palabra herencia usted la va a encontrar. Heredar, herencia, heredero. Oh, aleluya, coheredero. Porque cuando Dios hizo, y mira, ahí está el pacto abrámico, la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. El Señor interpuso juramento. Por eso los pactos son inquebrantables. El Señor no puede eliminar un pedacito del pacto, no puede cambiar su contenido, porque el Señor juró por sí mismo, aleluya, en esos pactos. Mire lo que dice, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia. ¿Y de qué? Grandemente, descendencia. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente, vuelve y dice, juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, mire, lea esto bien, hermano, lea en su Biblia: queriendo Dios mostrar más abundantemente ¿a quiénes? A los herederos de la promesa. Diga yo. ¿Pero qué iba a mostrar? ¿La qué? ¿Qué dice ahí? ¿La qué? La inmutabilidad de su consejo. Es inmutable el pacto. ¿Qué interpuso? Oh, aleluya. Para que por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables? Para los que dicen que no va a haber descendencia en la eternidad. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables? Lea, hermano. Dice dos. ¿Cuáles son las dos? Léame el versículo donde están las dos. Dos cosas inmutables. Estamos aprendiendo a leer. ¿Qué versículo? ¿Dónde están? El versículo donde están las dos cosas. Te bendeciré con abundancia. 1 y 2. Dos cosas. Y dice que son ¿qué? Inmutables. Y vuelve y dice, en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura, lea usted, y segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús por nosotros, obra vicaria, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Es mutable el pacto? ¿Es cambiable el contenido del pacto? No, hermano. No. Ese capítulo 6 clave, léalo en la casa, reléalo, gócese en ese capítulo y dele las gracias al Señor. Amén. Dele las gracias al Señor. Aleluya. Yo cuando leía esto y el Espíritu Santo me hablaba, yo me gozaba. Yo me gozaba. Bien, mi hermano. Entonces, esa descendencia de ese pacto edénico que se reitera en el pacto abrámico y que se reitera en el pacto davídico, no se cumplió. Porque ha habido maldición de la descendencia. Pero la Escritura dice en Isaías 65, que no darán más a luz para maldición. Descendencia santa y linaje bendito. Y ahí usted encuentra varios versículos que usted puede leer en casa, hermano. Léalos en casa detenidamente.